Bueno, a todas ustedes, a todos, muchísimas gracias por habitar estos espacios, habitar las ferias del libro y sobre todo tener la oportunidad de adquirir los libros, de escuchar a los y les autores. Es una apuesta no solamente académica, organizativa, sino también política para la difusión y la promoción del conocimiento. Para nosotras ha sido muy significativo poder estar en las principales ferias del libro a nivel nacional, como una apuesta como plataforma académica, pero sobre todo como una apuesta que tenemos entre amigas y colegas. Ha sido muy importante y significativo en el sentido de que este libro es el engranaje colaborativo de los liderazgos nómadas, de los liderazgos que se van formulando dentro del campus universitario, que trasciende de estos escenarios y los vamos llevando también con esta apuesta que tenemos de poder estar dentro de los procesos organizativos y las comunidades. En ese sentido, nosotras tuvimos un largo camino para poder consolidar el texto. Después de la primera presentación que tuvo la plataforma a través del evento de Mujeres Haciendo Historia que se hace cada 8 de marzo, quisimos hacer este evento como una forma de poder conmemorar esta fecha desde una perspectiva histórica y que se fue sumando diversas disciplinas académicas en las cuales fue enriqueciendo muchísimo la apuesta que nosotras tenemos de poder hacer difusión del conocimiento de las mujeres, de las personas no binarias, trans. Entonces, esto fue lo que nosotras fuimos apostándole dentro de la plataforma académica. Si bien este es el primer resultado que nosotras tenemos, estamos apostándole ahora a construir una nueva edición y un nuevo texto que va a tener ahora sí como más disciplinas que van a enriquecer como lo que nosotros hemos llamado la plataforma académica. A ustedes muchísimas gracias. Pues creo que ya podemos dar inicio como a la presentación del texto. Buenas noches ya. Bueno, me presento. Soy Camila Ruiz Portela junto con mi compañera Caroline Hu. Ahora que Caroline hablaba sobre la plataforma Mujeres Haciendo Historia, para nosotras siempre ha sido muy importante y muy significativo que reivindiquemos los aportes que están haciendo las mujeres en la investigación, sobre todo en la academia. Y cuando inicialmente en el año 2020, especialmente en el 8 de marzo, que nos reunimos a hacer estas ponencias, todavía algunas eran estudiantes, otras profesoras, y siempre ha sido un trabajo horizontal, trabajando desde los espacios académicos. Para nosotras el libro Mujeres Históricas e Historiadoras nace como una apuesta, como una obligación que yo creo que era necesaria para las universidades, especialmente para la Universidad del Valle, sobre todo con las historiadoras, junto con Carolina Badía Quintero, liderando de la mano con Caroline Jun, Mariana Rivera y Paula Andrea Franco, y también mi persona y las otras 16 autoras que nos acompañan en este libro. Practicamos la historia, pero no desde el hecho de que las mujeres somos históricas, que es muy necesario, sino que también hacemos la historia, también aportamos a ella, y por eso es importante que nosotras, siendo desde el suroccidente colombiano, las líneas de investigación abarque toda la rama del Valle del Cauca u otros espacios. Bueno, entonces en este texto ustedes van a encontrar 16 investigadoras en 15 artículos. Fue retador tener una línea de tiempo muy amplia porque estábamos hablando del siglo XVIII al XXI y reunir todas estas perspectivas en donde nosotras lográramos articular por temporalidades, pero también temáticas, y sobre todo hacer críticas sobre las formas en que se están escribiendo y describiendo los procesos sociales o en general los conflictos y cómo están apareciendo los sujetos en estos entornos.
Entonces fue un proceso en donde nos reunimos entre todas para poder dar un punto de partida escogiendo cuáles iban a ser nuestras apuestas, no solamente académicas y políticas, sino qué era lo que nosotras estábamos buscando también aportar como a la renovación historiográfica que en el momento teníamos, ¿sí? Entonces, no solamente fue la apuesta en las herramientas metodológicas y teóricas, sino también fue apostarle a fortalecer estos puntos que son esenciales para que más estudiantes, sin importar el nivel académico que tuvieran, lograran sacar sus artículos, ¿no? Entonces, el primer compromiso para poder apostarle al libro fue que, independientemente de lo que sucediera, íbamos a seguir escribiendo en un ejercicio compartido para que la escritura no fuera algo doloroso, que nos atraviesa, porque a veces nos cuesta escribir, no confiamos en lo que escribimos, entonces teníamos todas estas dimensiones y también los momentos en que vivía cada una, ¿no? Unas son madres, tienen diversas jornadas, cómo eso también se convierte en un obstáculo no solamente para la investigación, sino para la escritura. Entonces fue un ejercicio de acompañamiento, de abrazar el proceso de escritura, de investigación, pero también fue un momento en donde reconocíamos que, independientemente de la categoría o el nivel profesional en el que estuviéramos, íbamos a apostarle a que lo colaborativo y lo colectivo era lo que iba a entretejer las líneas de nuestras investigaciones, porque no era algo jerárquico, sino una relación horizontal entre todas para poder empezar a hacer para poder materializar el libro como tal. Y en ese sentido fuimos articulando toda esta propuesta para poder entonces consolidar ya las diversas temáticas que nosotras fuimos consolidando acá. Entonces acá ustedes van a poder encontrar capítulos sobre el hecho religioso, van a poder encontrar historia política, económica, social, historia de género y de las mujeres. Lo interesante de este texto es que, si bien nosotras hablamos de que la plataforma es Mujeres Haciendo Historia, no solamente estamos escribiendo de y para las mujeres, ¿no? Sino es las mujeres desde sus diversidades escribiendo, ¿sí? Cuestionándonos también cómo se está escribiendo. Entonces, y esto también es una de las apuestas que tiene una de las compañeras que hizo parte de este proceso, Caterine Arboleda, que de hecho en este momento están presentando otro texto de ICESI, Silencios que Matan, descarga gratuita, búsquenlo. Ella también es compañera egresada de la Universidad del Valle y nos presentó una investigación de Gilma Mosquera, que es muy importante porque habla sobre la historia de vida de una arquitecta, ¿no? O sea, no es la esposa de, sino que la posiciona, no solamente como profesional, sino también todos los aportes políticos que ella ha hecho, ¿sí? Otra de las cosas importantes es que empezamos a cuestionarnos quiénes son las mujeres que están escribiendo, cómo están escribiendo. Si bien en este texto la mayoría somos blanco-mestizas, nuestra compañera Caterine Arboleda es una mujer afro, nos hace constantemente la crítica de cómo nos estamos posicionando frente al discurso. Entonces, esa también fue una de las apuestas de empezar a hacer los análisis interseccionales, no solamente por el tema de que vamos a cumplir con la cuota, sino porque nos estábamos pensando en serio de cómo estábamos abordando las fuentes y los sujetos y los actores que hacen parte de esos procesos, ese conflicto y esas memorias, ¿no? Si bien en los archivos podemos encontrar diversidades, a veces la forma en que nosotros manejamos la parte teórica y metodológica nos hace volver otra vez a los mismos lugares hegemónicos.
Y este ejercicio también del libro es un cuestionamiento a que hay muchas otras formas, no solamente de materializar y de hacer ejercicios de escritura mucho más amigables, porque no era solamente la escritura, sino también encontrar cómo hay otras maneras de expresar y de materializar lo que nosotras vamos encontrando en los archivos históricos y demás. Listo. Bueno, creo que es importante que aprovechemos que las compañeras no están, hablar un poco, aunque queremos, siempre las mencionamos. Es imposible que estemos todas, ¿no? Reunir a 16 mujeres en un solo, yo creo que es un sueño, pero siempre tratamos de mencionar y queremos mostrarles un poco cómo está dividida el libro, en este caso. Ahora también Carolina hablará un poco de su artículo y luego también hablaré yo sobre mi artículo de investigación. Entonces tenemos la introducción que nosotras hacemos es cuestionarnos, ahora Carolina lo mencionaba, es más que todo sobre sí es importante que visibilicemos los trabajos de las mujeres, pero también es momento de cuestionarnos cómo la academia nos hace vivir la vida académica, ¿no? Aún en medio de nuestro rol como mujeres o cualquier tipo de posición que tomemos a nivel de las universidades o como docentes. Para nosotras siempre fue muy importante y siempre ha sido una de las banderas, y es que estamos reivindicando los trabajos académicos, los trabajos investigativos de las mujeres, pero sobre todo de impulsarlas a que ese producto de ponencia, a que ese ensayo o ese artículo de investigación no se quede allí, sino que también divulgamos. Y es allí donde también le damos pie a la apropiación social del conocimiento de las ciencias sociales y humanas, con los podcasts, con los artículos de investigación, de ayudarlas también a que se motiven a asistir a un espacio de ponencia, ¿no? Porque vemos cómo en muchos casos nos ha pasado, los nervios nos juegan siempre algo negativo en nosotras, y es autoestima a la hora de pararnos aquí a hablar. Entonces también las chicas se veían inspiradas en otras ponentes, y eso también ayudaba a que quisieran participar en el evento. Entonces en este caso contamos con la primera parte, que es visibilizando historias mujeriles, con la autora Marcela Criollo. El capítulo es el 1, autoacusatorio de rebeldía en el monasterio de la Pura y Limpia Concepción, provincia de Pasto. Ella trabaja desde los años de 1764 a 1789. Tenemos el capítulo 2 con María José Mosquera, que se titula Estado e Identidad Femenina en la Nueva Granada de la Colonia a la República. El capítulo 3, Participación económica de las mujeres en la independencia en el caso de Cali. El capítulo 4, en este caso en el capítulo 3 está Paula Andrea Franco, que también es editora. Capítulo 4 con la profesora Carolina Badía Quintero, que lo titula El apuro del cáliz del dolor, la exclaustración y el diario de viaje a Quito de las monjas del convento de Nuestra Señora de la Encarnación de Popayán. También encontramos en la parte segunda ya las mujeres como agente de cambio. Aquí ya iniciamos ya todo el proceso de lo que es la sociología y la literatura, y nos vamos a encontrar con Diana Yesenia Colina con su capítulo 5, la representación de la mujer en las novelas regionales vallecaucanas de finales del siglo XIX. Ella va a hacer allí un contraste entre Dolores de Soledad Costa de Samper con María de Jorge Isaacs. Capítulo 6, aproximación historiográfica sobre la participación de las mujeres en los procesos de escolarización femenina en Colombia, con Mónica Lice Alonso y Angie Andrea Gómez Lemos. El capítulo 7, reconstrucción de la memoria del campo poético femenino en Guadalajara de Buga, Nora Polter, en este caso de quien les habla. Capítulo 8, derechos patrimoniales de las mujeres casadas en Colombia, un debate de opinión pública liberal, Buga y Cali, de la profesora Judith González. Capítulo 9, tenemos aquí a la autora Carolina Ortiz Echeverry, titulado Imaginarios en torno a las mujeres caleñas, una revalorización histórica. La parte 3, que es la penúltima parte, vamos a tener aquí las historiadoras y otras formas de hacer historia, con títulos como Camilo Torres Restrepo,
Conflicto y radicalización de Mariana Rivera y Zapata. Esta compañera, que también es editora, tiene ya también un libro sobre Camilo, publicado en compañía con el profesor Antonio Echeverry. Capítulo 11, tenemos aquí el título Tinas y registros de marcas, transformaciones en las prácticas de ganaderas y usos del ganado en Cali, de la compañera Mónica Tatiana Méndez. El capítulo 12, titulado Una aproximación del carnaval en el contexto de guerra, la hormiga en el Putumayo, de la autora Lina Marcela Ospina. Y por último, trabajando el género e historia, tenemos el capítulo 13, Estudios de la mujer y la construcción de equidad de género en la historia, de la autora y profesora Nancy Mota González. El capítulo 14, que es el penúltimo capítulo, tenemos a Gilma Mosquera y su hábitat pacífico, nuevos relatos de la arquitectura en Colombia, la que habíamos mencionado, a nuestra profesora Nayibe Caterina Arboleda. Y por último tenemos a la autora Caroline Huhn, en este caso, Lo escrito no cuenta la violencia contra nosotras, el concepto de feminicidio en Colombia. Entonces vemos cómo el libro, aún en medio de líneas de investigaciones tan diferentes, se entrelazan y se tejen en sí mismas para algo en común, y es que estamos escribiendo sobre historias e historiografía y trabajando todo tipo de fuentes documentales, tanto fuentes primarias, fuentes secundarias, y en especial pues centrándonos en algo específico que es el suroccidente colombiano. Entonces pues en este caso no sé si quisiera hablar usted primero del artículo o hablo yo primero del artículo. Bueno, iba a mencionar algo que fue como muy potente, y el hecho de que muchos de los capítulos, las fuentes que se utilizaron resaltaban como las descripciones de mujeres que son transgresoras. Les recomiendo mucho el de las monjas, porque hay una construcción sobre la imagen de las monjas que uno dice, no, pues son súper sacras, pero no, sí, pero son muy interesantes cómo se puede encontrar esas nuevas representaciones, por así llamarlo, pero sobre todo darles esa capacidad de agencia. Las monjas son poderosísimas, o sea, su poder de movilización social es increíble. Y ustedes, por ejemplo, pueden seguir no solamente por estos capítulos, sino libros que tiene la profesora Carolina Abadía, que es la encargada y coordinadora editorial de la plataforma de Mujeres Haciendo Historia. Acá los pueden encontrar y pueden observar la forma en que han logrado, a partir de el tema de redes y georreferenciación, todas las potencialidades que tienen las monjas, por ejemplo, en aspectos económicos. O, por ejemplo, cómo las monjas han podido estar en unos casos muy emblemáticos sobre corrupción, o casos de amoríos, ¿sí? O sea, cómo transgreden también todas estas normas dentro de sus mismos conventos, y sobre todo la capacidad que tenían en las líneas de fortalecimiento económico, o sea, grandes negociadoras. Por otro lado, en los capítulos donde ustedes pueden encontrar el texto, el artículo de Camilo Torres, un texto que también está mucho más extendido, lo encuentran acá en el programa editorial de Mariana. Es muy interesante porque ella también maneja el análisis de redes, ¿no? Entonces es como la apuesta que se está utilizando ahorita desde diversas compañeras, que las redes no solamente van para una línea específica de investigación, sino que se puede aplicar en muchas líneas de investigación histórica. Incluso para el caso de los feminicidios, análisis de redes también queda perfecto para hacer un mapeo y un análisis incluso de los sujetos, en este caso los agresores. Entonces también la invitación es que estos artículos pues también nos muestran un poco ese otro lado no tradicional que a veces hemos encontrado en muchos de los textos, y también nos invita a
a identificar y tener esta capacidad de agencia que tienen como estas protagonistas. Entonces, te doy la palabra para que sigas. Hay algo que dice Caroline que me recuerda mucho, y es que como desde el libro de mujeres históricas e historiadoras, no solamente las autoras se han quedado en un artículo de investigación, sino que van más allá del proceso editorial, es decir, publican desde su autoría y siguen sus mismas líneas de investigación o las amplían, tanto que llegan a sus procesos de maestría, de doctorado, como es el caso de varias compañeras que ahora se encuentran en México, u otras haciendo ya sus posgrados en la misma universidad, o siguiendo otras líneas de investigación que generó el proceso editorial de nosotras. En este caso, ahora que Caroline hablaba sobre su artículo de los feminicidios, me recuerda que aún en medio de las agencias que han tenido las mujeres en la colonia, en el siglo XX, en el siglo XIX y aún en el siglo XXI, todavía hay problemáticas sobre cómo tenemos que investigar, ¿sí? A veces en las cuestiones metodológicas o en los momentos de los cursos de metodología de la investigación nos dicen que debemos de problematizar un espacio o un concepto, o en mi caso en la literatura solamente quedarnos en un autor y un análisis y ya, sino que aquí siempre la apuesta ha sido lo multidisciplinar y, por qué no, lo transdisciplinar, de que no solamente quedarnos en las fuentes documentales de algún repositorio, sino que nos vamos ahora con los medios digitales, con las redes, o en este caso desde la literatura o la sociología, ser fuente primaria, o sea, porque también otras personas que se dedican a las ciencias sociales humanas, pues ir más allá de lo que ya hay en internet o de lo que nos enseñan en las universidades, es siempre pensar en que hay que innovar y es de la única forma que tenemos de apropiarnos del conocimiento. En especial me gustaría hacer aquí un espacio al momento de hablar nosotras desde el discurso y que estén acá acompañándonos. Para nosotras siempre ha sido muy importante nombrarnos, ¿no? Y en el primer momento, cuando nos invitaron a la Feria del Libro de Medellín, se nos dificultaba mencionarnos como autoras, ¿no? Entonces también es como nosotras también, en medio de que ayudamos a otras chicas también a aportar en la academia, pero como nosotras también estamos haciendo nuestro proceso académico aún en medio de los roles que estamos haciendo en la sociedad. En este apartado también del libro de mujeres históricas e historiadoras, hablamos un poco sobre el momento que ha llegado, de que ya es hora de que las mujeres que se dedican a la historia no solamente trabajen historia de las mujeres, ¿no? Que siempre que alguien nos pregunta sobre lo que quieren escribir de una ponencia, se imaginan que solamente hay que hablar de historia de las mujeres. No quiere decir que no querramos que escriban o investiguen sobre esta línea de investigación, no. El caso es que acá damos apertura a todo y se ha acostumbrado a que las investigadoras solamente hablemos de mujeres. Entonces también aquí es como en el libro encontramos mujeres que hablan de historia económica, que hacen su análisis desde la fuente documental con el tema del capítulo de ganadería, cómo hablan de la literatura, no como un análisis netamente literario y del discurso, sino que ponemos a la mujer como una apuesta no solo desde la recepción, sino como un agente de poder, es decir, que aporta a la sociedad. Ahora que hacíamos la mención con las monjas, ¿no? Como gestoras culturales son maravillosas, pero encontrar la otra cara en las fuentes documentales de que trabajaban lo económico, de que tenían sus amoríos, de que eran transgresoras en medio de su rol, es que seguimos con la tesis de que todas las mujeres en cualquier momento histórico del mundo hemos sido transgresoras desde nuestro espacio y desde nuestro rol. Y este ha sido el caso también de otros agentes, ¿no? Como lo es Camilo Torres, que especialmente desde su figura como cura y luego cuando va a la montaña y hace su proceso de gestión con las guerrillas, empezamos también allí a hacer los procesos de sociedad, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí en este caso.
Caro, a mí sí me gustaría que hablaras un poco sobre tu artículo de investigación para que conozcan un poco de tu trabajo. Bueno, este artículo de investigación es muy interesante porque lo escribí yo. Hay que romper el hielito. Bueno, mentiras. No, para mí sí era algo fundamental porque llevo mucho tiempo en procesos organizativos de defensa de derechos humanos, no solamente feministas, y eso genera algunas tensiones en la producción y en la formación académica del etos universitario, ¿no? Porque entonces dice qué tan objetivo puede ser el análisis, qué tan riguroso es el análisis que se puede generar en la investigación. Entonces, para mí también era algo retador posicionar unas agendas por el tipo de temas, pero también que cumpliera con los estándares pues de lo metodológico teórico que nos exige, pero sobre todo cuestionarnos qué es lo metodológico y lo teórico que nos están exigiendo, ¿no? Entonces, hablar de feminicidios en perspectiva histórica, pues era algo tenso entre la misma academia, dentro del mismo programa académico, porque me decían, no, es que te estás yendo más hacia la sociología o a la antropología o al derecho, y bueno. Pero yo decía, no, yo siempre he hecho historia del presente, o sea, yo voy a seguir haciendo esto y yo sé que yo no estoy fuera de lugar, porque eso me ha generado eso, como que creo que no soy lo suficiente historiadora para poder hacer entonces historia. Esos eran como mis cuestionamientos para iniciar este artículo. Pero entonces lo que empecé a hacer fue que desde las epistemologías feministas empezar a preguntarme cómo iba a abordar el tema del feminicidio en una versión transhistórica, ¿no? Entonces, si bien encontraba muchos trabajos que hablaban sobre crímenes pasionales, hablaban sobre asesinatos y en general, empecé a posicionar el tema de feminicidios como la hipótesis era hay un disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Hay que disciplinarlos. ¿Y cómo se disciplinan? Pues a través de diversos mecanismos, ¿no? Entonces, entre ellos está el asesinato. Entonces, en ese sentido empecé a buscar todos los archivos que podíamos encontrar judiciales. Entonces ya empezaba a decir, bueno, es que esto es un fenómeno transhistórico, simplemente que se va modificando con el tiempo, conceptualmente, pero entonces, ¿desde cuándo vamos a empezar a nombrarlo como femicidio o feminicidio? Entonces, listo, me voy a parar desde que aparezca la ley. Entonces, bueno, 2015 vamos a empezar a enunciarlo como feminicidio. Pero el fenómeno como tal, pues es un fenómeno transhistórico, punto. Entonces, de ahí ya me pegué y de ahí ya tenía todo listo de que voy a hacer historia del presente con el tema de los feminicidios. Entonces empecé a enunciarlo, que lo que no se nombra no existe, ¿sí? Entonces hay unos conceptos bases para comprender qué es el feminicidio, pero empezamos ahí a identificar que no todos los casos pues los pueden tipificar como feminicidios, ¿sí? Por las razones que sean, pero específicamente me empecé a centrar en casos de feminicidios por la labor que ejercían estas mujeres, específicamente para lideresas sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un disciplinamiento específico que no es solamente lo que sucede en el cuerpo de estas mujeres, sino porque están mandando mensajes no solamente para su entorno inmediato, sino para la comunidad, ¿no? Hay una forma de desarticular el territorio incluso. Entonces era pensarnos, ok, el feminicidio no solamente se ve en la urbe, ahí trasciende otros escenarios, porque lo que normalmente empezamos a encontrar es que solamente son casos de la urbe o en sectores empobrecidos
o que estos casos los estamos viendo por temas de relaciones de pareja. Entonces el concepto lo dejamos muy esencialista, o sea, como si sucediera para unas cosas muy en específico, y lo que hace es que limita no solamente el proceso de investigación de lo que se está escribiendo en el momento, sino que también limita los análisis que se pueden hacer, ¿no? Entonces, estas apuestas que nosotras generamos también de hacer unos análisis de fenómenos sociales que atraviesan y afectan a unas poblaciones en específico, pero que cuando se logran identificar empezamos a comprender no solamente el proceso social de por qué se generan estas violencias, de por qué estas violencias son diferenciales, de por qué la justicia se construye de manera diferencial para casos que de pronto están siendo denunciados de mujeres que están en sectores empobrecidos o sectores periféricos, que no son, no sé, el centralismo de nuestro país, porque ciertos casos son más populares que otros. Entonces, hacer el análisis del concepto como tal nos posibilitó poder comprender esas realidades desde las diferentes apuestas y lugares de enunciación de los casos que estaban afectando a unas poblaciones en específico, pero que se vivían de manera diferencial, ¿no? Entonces, si bien hay muchos casos que pueden ser analizados y que son consecuencias de exparejas y lo que sea, pues también hay otros casos que tienen que ver por su profesión, incluso lo que nosotras hemos llamado el tema desde lo económico, lo político, y cómo esto va transgrediendo no solamente escenarios en los cuales empiezan a limitarnos también la circulación del espacio público y privado, ¿no? Entonces, en conclusión, este artículo es una invitación a que los conceptos son movibles, están en constante transformación, y es lo que pasa con este concepto de feminicidio, que también a la fecha se empieza a cuestionar que el sujeto mujer no es solamente la vagina, ¿no? ¿Sí? Sino que hay desde las diversidades de ser mujer, ¿no? Y como esto también nos está reafirmando la apuesta de que los procesos sociales, los fenómenos sociales, pues tienen que irse adaptando también a estas dinámicas de transformación. Entonces, seguir apostándole de que la academia se enriquece también de los procesos organizativos y viceversa, sin ser extractivista, porque pasa muchísimo eso. Nosotras podemos generar conocimiento desde cualquier lugar y no es necesaria los espacios que sean académicos, sino que hay otras formas también de generar conocimiento, de hacer investigación, que podemos tomar metodologías y la teoría, pero aterrizarla a la realidad social. Creo que en ese momento, cuando nosotros hacemos ese ejercicio, pensándonos que no solamente va a ser un ejercicio para el siglo XXI o XX, si lo hacemos en los diversos escenarios temporales en los que nosotras navegamos, le vamos a seguir apostando a que el conocimiento se puede generar de diversas maneras y no es el hegemónico el que posiciona siempre las asimetrías de poder, sino que también nos está dando un mensaje de cómo estamos construyendo las líneas narrativas de la historia y de las memorias. Listo, gracias, Caro. En mi caso particular, mientras a Caroline le sucedía si ella realmente se consideraba historiadora trabajando feminicidio, historia del presente, a mí me pasaba era lo contrario con la literatura. Al yo ser literata en pregrado, pues me cuestionaba si realmente lo que yo estaba haciendo debía ser literatura, por lo que les comentaba ahora, ¿no? Autor, análisis y ya, ¿sí? O un hecho en específico con una teoría en específico. Cuando yo me pienso a mí como alguien que escribe sobre historia literaria, sobre reconstruir procesos históricos que emergen de la literatura y cómo los escritores y las escritoras
nacen en un contexto histórico, no es solo decir tal escritor nació en tal ciudad, en tal año y vivió este proceso sociopolítico. No, estamos acostumbrados al momento de hacer investigación en la literatura de que la historia se queda plana, ¿sí? Y no saber usar lo multidisciplinar, y en este caso que ya trabajo lo transdisciplinar porque busco puentes desde diferentes ramas de las ciencias sociales humanas, y es que para yo pensarme la reconstrucción en el artículo sobre la literatura, en este caso de la literatura bugueña de Guadalajara de Buga, tenía que involucrarme en un siglo, en este caso del siglo XX. Y en este caso hablaba de Nora Polter. Nora Polter fue una escritora que como agente social, como agente cultural, permitió dejar una huella histórica y literaria en la ciudad. Entonces, en el artículo ustedes van a encontrar que yo me voy mucho a la sociología y luego voy y regreso a las fuentes primarias, porque encontramos que era una escritora que no tenía algo de base como su biografía, en este caso más actualizada, más conceptualizada de la academia, porque regularmente pasa que en el canon de la literatura usted necesita hacer una recepción, usted necesita tener una tradición literaria, ¿no? Porque ahora está esta gran apuesta de la Escuela de Estudio Literario, y es que necesitamos pensarnos el gran relato de la literatura, pero seguimos siendo muy centralistas al momento de pensarnos solo en los escritores y en las escritoras de las capitales, y no vemos que los subcampos, en este caso con Pierre Bourdieu, nos ayuda a intensificar que los escritores y las escritoras locales, como lo fue Nora Polter, como lo fue Cornelio Hispano, como lo fue Luciano Rivera y Garrido, que en su momento también ayudó a Jorge Isaac, en su momento en el siglo XIX, también son necesarios para este gran relato que sigue muy en deuda en la literatura. Y en mi caso, con la escritora Nora Polter, para mí es importante seguir revelando y aportando en esta investigación, que sigue siendo un gran aporte para la tradición de la historia de la literatura colombiana y, por qué no, latinoamericana. Yo creo que ya es hora de ir cerrando. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que para nosotras es muy importante que estén acá con nosotros acompañándonos y valorando en este caso pues el libro pues que escribimos con mucho amor para toda la comunidad. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Sí. Ok, felicitarlas Caroline y Camila por el entusiasmo que transmiten al presentar el libro. Es loable que ustedes hayan logrado esta obra, sobre todo con la reunión de varias autoras. Mi pregunta va enfocada allí, ¿cómo lo logran articularse y definir la idea de la publicación o de la compilación de los artículos? Bueno, cabe aquí aclarar que lo hicimos en pandemia. Entonces, a veces puede ser o una gran oportunidad, estos momentos de agitación de salud mundial, o también una desventaja, ¿no? Porque a veces teníamos compañeras que se enfermaban, pero en sí fue un proceso de coordinación, ¿sí? Donde cada una cumplía un rol con cada autora, ¿sí? En especial, pues, el correo fue fundamental aquí, ¿no? Unas pautas, las normas que tiene la editorial, lo que cumple un artículo de investigación, las páginas y hacer los acompañamientos debidos, ¿no? Las correcciones, muchas correcciones, volver a mandar y empezar ya a hacer toda la organización de lo que nosotras llamamos el machote, que es como tal el libro completo con cada autora, aún teniendo en cuenta de que había muchas líneas de investigaciones diferentes. Entonces es allí como organizamos todo el proceso. Y es algo que para mí siempre va a ser fundamental, y es la red, ¿sí? Somos una red que fuimos tejiendo a lo largo de la virtualidad, en la presencialidad, y cómo pues estas autoras también en medio de su ejercicio pues hacían su trabajo de escritura.
Ahí como para complementar algo que fue fundamental, fue la pericia que tiene Carolina Abadía. O sea, ella es nuestra monstrua. Es muy potente, o sea, por eso es que es nuestra coordinadora editorial. O sea, ella la tiene clarísima en las formas en las cuales metodológicamente puede engranar y poder generar unos códigos, que nosotros los llamamos como códigos, pero poder que nosotras desde las profundas diferencias poder empezar a tejer. Nosotras hablamos mucho del tejido precisamente porque le estamos apostando a lo colaborativo. Desde lo colaborativo y las relaciones horizontales es una apuesta fuerte porque hay mucha indisciplina, pero sí es necesario apostarle a ello y para nosotras ha sido fundamental el papel de Caro porque Caro lo que ha hecho es potencializar las fortalezas de cada una, no solamente como el equipo de la plataforma de Mujeres Haciendo Historia, sino de cada una de las escritoras. O sea, identificar de pronto cuáles son nuestras falencias y saber cuáles son nuestras potencialidades y poder jugar con ello, orientarla metodológicamente para que su ejercicio de escritura dentro de la línea de investigación que está trabajando es fundamental. Creo que la labor de una coordinadora editorial es esencial para que quien inicia un proceso de escritura no lo abandone. Entonces, el haber nosotras encontrado la posibilidad de los puntos comunes hizo que lográramos tener varias etapas temporales que son abismalmente diferentes, pero que teníamos lugares comunes. No solamente en el análisis de fuentes o en las fuentes que nosotros incluso estuvimos analizando, sino que iba más allá. No, y ya para concluir, ahora que Caroline hablaba de Carolina, no solamente es cerrar el libro de Mujeres Históricas e Historiadoras como con la coordinadora que tenemos, sino que Carolina ha sido una figura importante para nosotras porque acompaña. Y a veces sucede que nosotras como académicas, como investigadoras, como profesoras, como estudiantes, abandonamos el ejercicio y el oficio de la escritura por todo lo que nos rodea y por todo lo que nos transgrede, ¿sí? Y ella ha sido un vivo ejemplo de que aún en medio de tanta transgresión sigue escribiendo. Y yo creo que lo seguirá haciendo por el resto de sus vidas y que esperamos que así sea también tanto para ella como para todas nosotras. De verdad, muchísimas gracias por el espacio, por acompañarnos y ya. Gracias.